que hablemos, Señor, sean siempre dentro de su voluntad, Señor, nada de lo que hablemos de ofenda. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, mira, ahí está el tema, ¿no? Yo dije Romanos 12, ¿no? Romanos 12. Vamos a comenzar leyendo Romanos 12. Doce. Romanos. Voy a leer todo el capítulo. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Deberes de la vida cristiana. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiera la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Entonces, estamos tomando Romanos capítulo 12 para hacer los estudios bíblicos y vamos a comenzar con este que se llama Un Camino Seguro. A todos esos estudios le vamos a poner Conociendo la Voluntad de Dios, porque, eso lo aprendimos con el pastor Alexander, que todo lo que está escrito en Romanos es la teología completa, la teología más completa que hay. Él dice que si había solamente un libro que fuera necesario, era Romanos. Ese era el libro que condensaba toda la teología cristiana. Y los demás libros, pues también, todos son importantes. Pero Romanos tenía la mayor cantidad de información sobre la teología cristiana en comparación a los demás libros. Y me pareció interesante y por eso comenzamos a leer más sobre Romanos. Y eso lo vamos a llamar así, Conociendo la Voluntad de Dios. Nosotros leímos, ¿verdad?, todos los versículos, que son 21 versículos del capítulo 12 de Romanos, pero vamos a enfocarnos primeramente en los dos primeros, ¿no? En el 1 y 2, o sea, Romanos 12.1 y Romanos 12.2. Vamos a ver las distintas traducciones, ¿no?, que hay en español.
Y nos vamos a ir enfocando en lo que dice eso ahí para entenderlo más. Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿verdad? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí nos habla de hábito, el hábito que nosotros como cristianos debemos tener, hábito de hacer las cosas, hábitos, por ejemplo, como la oración, hábitos como la lectura de la Biblia, es decir, los hábitos que nosotros como cristianos debemos tener. Y ahí entran nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de estudio, nuestra vida normal, del día a día. O sea, no solamente la vida que tenemos en la iglesia, o en el servicio a la iglesia, o en el día de la iglesia, sino nuestra vida diaria. Cómo nuestros hábitos nos permiten vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo que nuestro cuerpo glorifique a Dios. ¿Bien? Entonces, por eso habla de que sea un sacrificio vivo, estamos vivos todos, no como los sacrificios que nos habla el Antiguo Testamento, que era matar a un animal, sacar la sangre y beber la sangre y todo eso, cosas que ya no se practican. Y santo, santo porque es dedicado a Dios que es santo. Y como Él es santo, nosotros también estamos llamados a ser santos. Luego dice aceptable y agradable. O sea, aceptable y agradable a Dios, que sea conforme a los lineamientos que están escritos en la palabra. O sea, para que sea aceptado por Dios, porque ese sacrificio vivo tiene un lineamiento que está aquí escrito en la Biblia. Y por eso nos habla de que sea aceptable. Y luego dice que es el culto racional. ¿Por qué racional? Porque habla de nuestro pensamiento. Que nosotros tengamos claridad de lo que estamos haciendo como cristianos. Claridad de la manera en la cual estamos adorando a Dios. Que nosotros no seguimos un lineamiento, una línea de pensamiento que simplemente la seguimos porque alguien nos dijo, sino que nosotros pensamos, investigamos, leímos. Dios fue el que nos convenció de eso, no fue ninguna persona, ningún ser humano, sino que Dios nos convenció del estilo de vida del cual estamos hablando, que es un estilo de vida que agrada al Señor. Entonces, por eso nos habla de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y nos habla también de un culto racional. Nosotros decimos servicio, sería un servicio racional a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a observar la idea central, que es esta: ser creyente nos ayuda a obtener una perspectiva de Dios. Ser discípulo nos permite desarrollar una relación con Dios. Aquí hay dos cosas importantes: el creyente y el discípulo. Todo creyente que realmente practica lo que es estar cerca de Dios es discípulo. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos un estilo de vida que es conforme a la voluntad de Dios, llegamos a ese nivel de discipulado, como Cristo lo hizo con sus 12 discípulos, que Él los formó, Él les enseñó todo lo que Él sabía. Pero no necesariamente el que es creyente, acepta, simplemente creyente, ya es discípulo. O sea, no es un proceso ya directo. El que es creyente es discípulo. Son dos cosas que están un poco alejadas. O sea, ser discípulo requiere un poco más de esfuerzo que ser creyente. Por eso nosotros vemos en la Biblia que hay predicaciones donde Cristo le habló a 5.000 personas, pero no conocemos los nombres de las 5.000 personas, porque la relación que había entre esas 5.000 personas y Cristo no era una relación cercana. Por eso, si conocemos los nombres de los discípulos que están aquí mencionados en la Biblia, porque ellos estaban cercanos a Cristo, ellos pudieron conocer el hábito de Cristo. Los hábitos que ellos tenían en su vida fueron los hábitos que Cristo les enseñó. Entonces, por eso hablamos de perspectiva de Dios y hablamos de relación con Dios. O sea, no es lo mismo tener una perspectiva que tener una relación. Cuando yo tengo una perspectiva, un punto de vista, donde yo digo, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, Dios es bueno. Pero en mi vida diaria no hago nada como para estar más cerca de Dios, sino que simplemente creo que existe, que le hay, que está ahí, pero que
no haya entre Dios y mi persona una relación directa. Simplemente es como un artista que yo conozco, que sé que existe, pero no lo conozco directamente. No sé cómo vive, no sé cómo gasta su dinero, no sé cómo, por ejemplo, no sé cómo se alimenta. Porque los artistas, vamos a poner este ejemplo, los artistas son famosos, el mundo entero los conoce, pero solamente las personas que están a su alrededor saben lo que en su vida sucede. Cómo es que la persona que es famosa, que tiene dinero, o que tiene propiedades, o que tiene cierto nivel de autoridad, solamente estando cerca de esa persona, viviendo con esa persona, es que se sabe cuáles son sus hábitos diarios. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos con Dios. Llegar a vivir cerca de Dios, llegar a vivir cada vez más a su lado, hasta volvernos uno, como dice la Biblia. Uno en Cristo, porque yo soy en Cristo y Cristo en mí. Entonces, volvernos uno en Cristo es el objetivo, llegar a esa unidad. Es lo que llama comunión, o sea, una unión común, ¿no? Comunión entre Cristo y la persona. Entonces, creer en Dios no nos da directamente la comunión. Creer en Dios es un primer paso. La comunión viene después con el hábito. Entonces, el hábito es lo que nosotros hoy vamos a ver. Al conocer la voluntad de Dios para nosotros, accedemos a un orden de nuestra vida en perspectiva con Dios y con el prójimo. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, que no es la misma para cada persona tiene un propósito diferente dentro de lo que a Dios se refiere. O sea, Dios tiene un objetivo para la vida de cada quien. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para la vida propia, allí esa perspectiva de la que hablamos primero, cuando creímos, cambia. Puede ser para mejor, algunas no, pero puede ser para mejor. ¿Por qué? Porque ya entendemos que lo que Dios tiene es mayor, es más grande, es más profundo, es más importante. Ya entendemos que hay un camino que seguir. Y ya vemos cómo Dios comienza a tratar con nuestras vidas, cómo Dios comienza a irnos llevando, a ministrarnos, Dios comienza a hablarnos, Dios comienza a revelarse, a mostrarse. Y son cosas que de un momento a otro se vuelven inevitables. Dios toma el control de nuestras vidas y ahí nosotros vemos que donde vamos caminando ya no son nuestros pasos propios, sino que es Dios que nos va llevando. Nos lleva a vivir experiencias que uno dice, bueno, esto no lo hubiese vivido yo siendo en mi voluntad propia. Esto lo estoy viviendo en definitiva porque Cristo lo quiso así. Dios permitió que fuera así, es parte de la voluntad de Dios, es parte del plan de Dios para mí. Entonces por eso accedemos a un orden distinto dentro de nuestras vidas. Ya no es solamente creo en Dios, sí, ok, chévere, sino que bueno, creo en Dios y sé que Dios me está diciendo que haga esto. Y si hago esto por un propósito. Y ahí comenzamos a conocer lo que para nosotros sería una misión de vida, una vocación. Sí, ya comenzamos a entender lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Ya comenzamos a que la relación entre Dios y nosotros comience a manifestarse como una comunión, donde ya tenemos en común todas las cosas, con Cristo. Entonces, ser creyente y ser discípulo no siempre es la misma cosa. Para una correcta interpretación del tema, lo desarrollaremos definiendo las siguientes palabras: creyente, perspectiva, discípulo y relación. Para estas definiciones tomamos lo descrito en el diccionario de la Real Academia Española, en su edición más actualizada, que es la del año 2018. Y el objetivo de este estudio es así: entender cuál es nuestra posición en Cristo, profundizar esa comprensión para determinar si somos creyentes o discípulos y desempeñar nuestro rol contando con la mayor información posible, con el fin de conseguir transitar un camino seguro de la mano de Cristo. Entonces, entonces, tres cosas. Entender, eso lo hablamos en la iglesia la última vez. Entender. ¿Tú estabas, no? Sí, sí. Entender. Profundizar
y desempeñar. ¿Sí? Después de darle vuelta, me di cuenta cuáles eran las palabras más cercanas. No las sé en portugués. ¿Cómo sería en portugués? ¿Tienes una idea? Estas tres palabras, entender, es la misma. Profundizar y desempeñar, la misma. Igual. Me gusta. Yo pienso que estas son las palabras más cercanas por el idioma. Tendríamos que buscarla también en alemán, ¿no? Verstehen, vertiefen, verwenden. Todas por Entonces, que si Dios lo permite, ya después le daremos esta información a los alemanes y será de bendición también para ellos. Entonces, vamos con lo primero. Creyentes, persona que cree. Aplicado especialmente a quien profesa una determinada fe religiosa. ¿De qué nos habla aquí? Cuando uno es creyente, ¿verdad?, según lo que determina el diccionario de la Real Academia, es la persona que profesa una determinada fe religiosa. Hablamos de la religión. Y cuando se habla de la religión se habla de ciertas reglas que han establecido hombres para adorar a Dios, para llegar a Dios, para buscar a Dios. Pero la religión no fue lo que estableció Jesucristo. Entonces por eso es que ser creyente no alcanza. ¿Por qué? Porque es como un primer paso. Es como cuando un niño aprende a caminar, ¿sí? O cuando aprende a gatear, no, mejor. Él comienza gateando, pero él no se mantiene toda la vida gateando. Llega un momento que él tiene que levantarse y caminar. Pero a medida que él comienza a caminar, se tropieza, se cae, no tiene equilibrio, etc. Eso tiene que cambiar con el tiempo, ¿ves? Porque el niño va fortaleciendo sus piernas y llega un momento donde ya camina firme, ya después corre y así hasta que llega a una edad adulta, como estamos nosotros. Pero en la parte espiritual sucede lo mismo. Ser creyente es como cuando estamos caminando, gateando. Y de ahí en adelante entonces tenemos que establecer una relación con Dios que nos permita fortalecernos. ¿Ves? Que nuestra fe sea como las piernas del niño. Se fortalezca y podamos caminar cada vez más firmemente hasta que llegue el tiempo donde podamos correr y todo eso. Y alcanzar los lugares a donde Dios nos va a llevar. Entonces, el creyente es el primer paso. Lo dice en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, refiriéndose a lo que Jesús le dijo a Tomás, ¿no? Acércate aquí, pon tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sé creyente. Esas fueron las palabras de Cristo a Tomás, no seas incrédulo. Mira, aquí estoy. O sea, Cristo se le manifestó a él y le dijo, soy yo, estoy vivo, soy la persona de Cristo, aquí estoy. Y él era el que decía, hay que ver para creer. Luego de esos versículos, ahí es donde dice que fueron dichosos aquellos que sin ver creyeron, ¿no? Sin ver a Jesucristo creyeron. Entonces, creo que en nuestro caso, que estamos aquí, tenemos la dicha de haber creído en Cristo sin haberlo visto. Luego, vamos con la otra palabra, perspectiva. Yo dije que ser creyente nos da una perspectiva de lo que es Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra perspectiva? Es del latín. Aquí viene perspectiva. ¿Cómo? Aquí dice, ¿no? La perspectiva. Tiene 9 acepciones, o sea, 9 definiciones distintas. No todas aplican a lo que estamos hablando, pero sí la voy a leer. La primera dice, sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con la que aparecen las formas a la vista. Hay muchos de esos dibujos que vemos por internet que están hechos en un papel normal y uno los mira y parece que fueran algo, por ejemplo un vaso o un cubo. Entonces eso nos habla de la perspectiva, ¿no? Necesariamente lo que vemos no es lo que está allí. Entonces muchas veces lo que nosotros vemos
y que creemos de Dios es nuestra perspectiva, pero no necesariamente es Dios. Dios quizás tiene algo distinto a lo que nosotros creemos o que hemos visto. Luego, la segunda, obra o representación ejecutada en perspectiva. O sea, se refiere a lo que hablaba yo anteriormente. O sea, en ese papel, donde está el vaso o donde está el cubo ya representado, a esa obra se le llama una obra en perspectiva. Luego dice, panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando está lejano. Esta es la definición que yo creo se acerca bastante más a lo que es tener una perspectiva de Dios. Porque dice, primero es un panorama, es lo que yo logro ver, es lo que mi vista me da, desde el punto donde yo me encuentro, ¿sí? Y dice, especialmente cuando se está lejano. Entonces, mientras yo más lejos miro, esa es toda la perspectiva. Eso puede ser bueno cuando hablamos de una visión. Quiero alcanzar esto y más, miro hacia el frente. Pero cuando hablamos de Dios, es mejor mirarlo de cerca y no de lejos. Entonces, cuando esta perspectiva nos habla de que estamos lejos de Dios, y estando lejos de Dios tenemos todo ese panorama, quizás sí, vemos que Dios está ahí, Dios existe, pero no estamos haciendo nada para acercarnos a Dios, que está ahí al lado, o que está lejano. Entonces, cuando dice que está un punto determinado del espectador, depende de mi punto la perspectiva que yo tengo de Dios. Si en este punto yo tengo problemas, yo puedo ver a Dios como la solución a mis problemas. Si en este punto yo estoy enfermo, yo puedo ver a Dios como el médico que me va a sanar. Si en este punto yo estoy, digamos, en dificultades financieras, sin dinero, yo puedo ver a Dios en esa perspectiva como quien me puede proveer de lo que yo necesito. Si en este punto tengo hambre, puedo ver a Dios como que me va a dar alimento. Si en este punto tengo sed, puedo ver a Dios como que me va a dar agua. Entonces, depende mucho de cuál es mi proceso actual, la visión que yo tengo de Dios. Y estamos hablando siempre del creyente, es porque yo le creo a Dios, sé que hay. Entonces, como creyente, yo puedo tener aquí un punto de vista, pero no es el panorama entero, porque el panorama yo lo estoy viendo, no lo estoy caminando. Y no es igual yo mirar algo que yo experimentar eso que estoy mirando. Y no es igual que yo mire aquí la ciudad de Dresden, por ejemplo, que yo la visite. Son dos cosas, o Meissen, ¿no? Yo veo a Meissen en fotos y digo, qué bonita esta ciudad, me gusta, pero cuando voy allá es diferente, ¿no? Porque yo camino en sus calles, conozco a su gente, miro las tiendas que hay, miro las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Miro sus lugares verdes. Entonces, hay una perspectiva distinta cuando uno está lejos y cuando uno está cerca. Por eso es que ser creyente no necesariamente significa ser discípulo. Después dice, apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Aquí, cuando dice que es una apariencia o representación engañosa, nos quiere decir que, a pesar de que nosotros vemos algo con mucha claridad, puede ser un engaño. Y eso es lo que pasa en los oasis, en los desiertos. Que hay mucha gente que alucina ya por su propia situación de no haberse hidratado y empiezan a mirar los oasis y llega el momento donde lo que está viendo es un banco de arena y él cree que es un oasis. Nosotros como cristianos podemos llegar a experimentar esa situación, que estamos mirando un banco de arena y pensamos que es un banco de oro. Y como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Entonces, es necesario que nuestra perspectiva sea la perspectiva correcta de Cristo. Y la perspectiva correcta de Cristo, la única parte donde se puede conseguir es la palabra. No hay otra. No la puedo decir yo, no la puede decir ninguna persona que desempeñe un ministerio, pastor, profeta, evangelista, apóstol, discípulo del maestro que sea. No puede, porque en la Biblia es donde se encuentra la perspectiva de Dios. En la Biblia es donde se encuentra la verdad de Dios, donde se encuentra la profundidad de Dios, donde se encuentra el conocimiento completo de Dios. Entonces, fuera de la Biblia,
es muy complicado, es muy difícil que una persona tenga una visión correcta de Dios, una perspectiva correcta de Dios como creyente. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la fuente, sino a las interpretaciones de esa fuente. ¿Ves? Entonces, ahí es donde viene la complicación. De ahí es donde nacen las religiones, las sectas, ¿saben? Las equivocaciones que llevan a las personas a creer en Dios de una manera equivocada. Porque no están viendo la fuente, están viendo ya la interpretación de esa fuente, como alguien lo vio. Pues yo, por ejemplo, si soy una persona profundamente espiritual y creo que la manera de honrar a Dios orando, entonces yo voy a establecer como punto de partida que la oración es todo lo más importante que hay, y el que no ora ya está condenado. Pero si yo de repente soy una persona, digamos que soy músico, y establezco que la música cristiana, la adoración de Dios a través de la música, es el único medio, el único método de establecer una relación con Dios, entonces yo voy a establecer que esa es la relación y más no. Entonces por eso, cuando leemos Romanos dice que todos somos miembros del mismo cuerpo, pero cada quien tiene algo distinto. Y el cuerpo es bien interesante porque hay manos, hay piernas, hay cabeza, hay cerebro, y cada miembro tiene una función distinta. Y los órganos también, pulmones, riñones, estómago, etc. Entonces cada uno tiene una función. Y así mismo somos nosotros en Cristo. Tenemos una función distinta y fuimos llamados a algo. El objetivo es que logremos entrar en comunión con Cristo para conocer ese objetivo, ese llamado. Porque no es casualidad que uno esté aquí, reunidos hablando de la palabra de Dios, donde hay dos o más, ahí está Él. Entonces la iglesia, es lo que nosotros hacemos. Y el objetivo principal de eso, de la iglesia, es desarrollar. Por eso es que Cristo a la iglesia la llama su esposa. Porque uno de sus objetivos es que la esposa le dé a Jesucristo, a Dios, hijos. Por eso es que todo el que cree será llamado hijo de Dios. Y un hombre solo no puede dar hijos. Igual que una mujer sola no puede dar hijos. Pero una iglesia sin Cristo no puede dar hijos. Y Cristo sin iglesia no puede dar hijos. O sea, hay una necesidad de la iglesia. Pero la iglesia es una necesidad mayor que es de Cristo. ¿Ves? Entonces, por eso es necesario que tengamos la perspectiva adecuada para saber hacia dónde hay que dirigirse. Luego nos dice, punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Prácticamente lo que ya hemos dicho, el punto de vista que nosotros tenemos de Dios. Yo creo que Dios es un padre, yo creo que Dios es un rey, yo creo que Dios es el dueño del mundo, yo creo que Dios es el creador de todas las cosas que existen, yo creo que Dios es eterno. O sea, mi punto de vista, eso yo lo puedo creer, pero ¿qué dice la Biblia sobre mi punto de vista? ¿Ve? Por eso es que la perspectiva viene a ser importante para nosotros como creyentes. Y luego nos dice, bueno, visión considerada en principio más ajustada a la realidad, que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o fenómeno. Y ya aquí viene sobre lo que es la parte investigativa. Por ejemplo, el método científico utiliza la observación como uno de sus pasos importantes. Entonces, a nosotros aplicar el método científico cualquier cosa hay que tener siempre una perspectiva de algo. Entonces nos habla de ese concepto de perspectiva, no necesariamente el concepto de la visión de la cual estamos hablando ahora. La lluvia de bendiciones. Después habla de esto, contingencia que se puede prever en algún negocio, la perspectiva económica, ya estamos hablando aquí, otra cosa, y algo que está relativo a la perspectiva, que es un sistema de representación. Estos son conceptos que no son necesariamente lo que estamos hablando aquí hoy, pero es bueno tenerlo siempre presente. Entonces, ser creyente nos da o nos ayuda a obtener una perspectiva de Dios. Ser discípulo nos permite desarrollar una relación con Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Gálatas 5:10. Yo tengo confianza respecto de ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Aquí en en Gálatas 5:10, en este versículo, Pablo nos dice
que su confianza es que las personas creyentes en Cristo no van a cambiar su punto de vista al propio, sino que siempre van a estar aquí. Por eso dice, yo tengo confianza de que no optarán por otro. ¿Cuál otro? Cualquier otro que no sea la Biblia. Porque el punto de vista correcto está en la Biblia. ¿Ves? Si yo leo la Biblia, yo puedo tener un punto de vista de Dios adecuado. Pero si alguien me lee la Biblia y me la interpreta, ahí viene el problema. Porque yo digo, bueno, fulano de tal me dijo que así. Melvin dijo que Dios tenía barba blanca. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia está eso? Si uno no le está dando base bíblica a la idea que uno está hablando, puede ser que esté hablando algo que no sea correcto. Inclusive hay gente que dando aún bases bíblicas puede estar haciendo una interpretación que no sea correcta. Entonces siempre hay que tener una perspectiva propia de lo que dice la palabra. Vamos con el otro concepto, discípulo. Discípulo es la persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Y me gusta, ¿no? Porque, o sea, tiene varios conceptos interesantes. Persona que aprende. O sea que ser cristiano es un constante aprendizaje. Todos los días aprendemos algo nuevo. Esta palabra, como es eterna, nunca deja de enseñar, nunca. Por eso, persona que aprende una doctrina. Nos habla de doctrina, sí, que hay una doctrina dentro de lo que es la palabra de Dios. Pero no significa esto que nosotros tendríamos que vivir, por ejemplo, adoctrinados. Son dos cosas distintas. Que a nosotros se nos adoctrine bajo un dogma. El dogma de la iglesia tal o el dogma de la secta tal. Eso ya es complejo. Porque si se sale de la doctrina que está descrita en la palabra de Dios, entonces ahí pasa lo que pasó en Hechos, por ejemplo, cuando Pablo estuvo adorando en una cárcel y dice la palabra que vino un terremoto, abrió la cárcel, la destruyó y todos quedaron libres, pero nadie se fue. Y el carcelero intentó suicidarse con una espada y Pablo lo detuvo. No te hagas daño, hombre. Aquí estamos todos, le dijo Pablo. ¿Quién era ese carcelero? Ese carcelero pudo haber sido, por ejemplo, un pastor que tenía presa su propia congregación ahí, bajo sus límites, bajo sus ideales, bajo sus conceptos, bajo su idea, y no bajo esta idea. Entonces, hay que ver eso con mucho cuidado, ¿ves? Porque pueden haber interpretaciones que nosotros como creyentes hagamos de la palabra de Dios que den una perspectiva que esté equivocada sobre lo que Dios quiere para la vida de la persona que lo está escuchando, de la persona que está al lado de uno, de la persona con la que uno convive, de la familia, etc. Luego dice doctrina, luego dice ciencia, o después dice arte. ¿Ves? El discípulo encierra todo: la doctrina cristiana, la ciencia, de la cual nos habla la Biblia, conocimiento de Dios, aunque nosotros vemos que a nivel humano la ciencia es el estudio de las cosas que existen. Esa ciencia, el estudio, ese estudio, como yo lo mencionaba hace rato, el método científico, esa ciencia nos permite a nosotros tener un conocimiento mayor sobre las cosas, pero la ciencia que nos habla la Biblia nos permite tener un conocimiento mayor de Dios. Esa es la ciencia de la cual nos habla la Biblia. Y luego dice arte, porque conocer a Dios es un arte, por eso es que la música se ha tomado como el principal método de adoración, pero no es el único, hay muchos. Cada persona tiene un método propio de adoración, cada persona tiene una manera propia de rendirle adoración a Dios, de rendirle culto, de rendirle pleitesía a Dios, no a las personas, porque eso ya es vanagloria. La gloria se la tenemos que dar siempre a Dios, eso lo tenemos que hacer en la vida. Luego dice, bajo la dirección de un maestro, y aquí viene la parte interesante, porque bajo la dirección de un maestro, porque nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo. Y si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Jesucristo fue llamado maestro infinidad de veces. Sus discípulos lo llamaban maestro, la gente por donde pasaba maestro, radio. Entonces,
nos muestra una definición del diccionario de la Real Academia, nos da una perspectiva, de la que hablábamos antes, una perspectiva sobre lo que es ser discípulo, teniendo una doctrina, una ciencia, un arte, dirigido por el maestro. Claro, aquí dicen un maestro, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál maestro a nosotros nos dirige, que es Jesucristo. Luego dice, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Y esto es interesante porque dice, tiempos muy posteriores. ¿Cuándo fue que vino Jesucristo? Hace miles de años. ¿No? Entonces, a pesar de que Cristo vino hace demasiado tiempo, nosotros seguimos siendo de su escuela, nosotros seguimos siendo sus discípulos, nosotros seguimos siendo sus seguidores, y todo lo que Él estableció en el tiempo en el que Él vino, todavía está vigente. Entonces nosotros podemos tener la confianza de que lo que habló Jesucristo, que está recogido en esta palabra, hoy en día tiene aplicaciones, como la seguirá teniendo siempre, porque la palabra lo dice, que esto es un alimento eterno. Eterno no se acaba, dura por siempre. Luego dice, un ejemplo aquí, discípulo de Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo de Epicuro, de los filósofos del pasado. Ellos establecieron modelos de pensamiento. Aristóteles, por ejemplo, es muy influyente en la educación actual, ¿no? Todavía. Y si nosotros vemos que hubo hombres que lograron hacer eso, podemos mirar que Jesucristo hizo una obra que es aún mayor, porque Jesucristo dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y eso, ahí uno se da cuenta que la escuela que estableció Jesucristo es aún mayor, porque además de partir la historia en dos, nos dejó un alimento espiritual que es eterno, que nos dejó una doctrina que es eterna, un arte eterno, una ciencia eterna. Estas otras ciencias acabarán algún día y pasarán algún día a la historia, a la prehistoria, y ya nadie se acordará. Pero esto, no, esta no. Entonces, Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, esta parte es bien importante, porque si nosotros somos creyentes y aspiramos a ser discípulos, sabemos que no podemos estar por encima del maestro, es imposible. Es imposible superar lo que Cristo hizo solo. Es imposible, no lo va a hacer nada. Pero, dice, después de que se han preparado bien, será como su maestro. Y la Biblia nos narra eso, cuando dice Dios que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ser como el maestro significa ser semejante al maestro, por eso es que se nos llama cristiano. De ahí que venga el concepto de cristiano. Cristianos, porque los que son como Cristo. Los cristianos son los que son como Cristo, los que practican los hábitos de Cristo. De ahí es donde viene el concepto cristiano. No refería a religiones, no refería a iglesias, no refería... Bueno, que iglesia también es otra cosa que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Iglesia es un concepto cristiano, totalmente. Fue la asamblea de la iglesia que hubo en algún momento, y que esa asamblea se estableció como algo donde Dios estaba presente, y ahí se manifestó la gloria de Dios en la iglesia, y de ese momento, el punto de partida para la iglesia. Por eso nosotros entendemos que la iglesia es un concepto netamente cristiano, no como por ejemplo la sinagoga. La sinagoga es un concepto totalmente judío, o la mezquita, es un concepto islámico. Pero la iglesia es un concepto netamente cristiano. Por eso cuando hablamos de iglesia, hablamos de Cristo, definitivamente. De la esposa de Cristo, de la novia de Cristo, como lo menciona aquí la palabra. Por eso dice, todo discípulo después que se ha preparado bien. Esto nos lo exige a nosotros Lucas, capítulo 6, versículo 40. Todo discípulo después de que se ha preparado bien. No habla de la preparación, no habla de que ese discípulo es la persona que aprende una doctrina. Entonces todo está mezclado.
está mezclado porque el concepto de discípulo nos habla de lo que es ser discípulo, importante aprendizaje. Y Lucas 6:40 nos lo reafirma. ¿Eh? Todo discípulo, después que se ha preparado bien, viene a ser como su maestro. O sea que creer en Cristo no necesariamente nos hace semejantes a Cristo. Lo que nos hace semejantes a Cristo es vivir como Él vivió. No solamente creer. Y ahí viene el error de muchas personas que dicen, fulano de tal es cristiano, pero mira cómo vive. Entonces, no necesariamente creer en Cristo nos da a nosotros una manera de vivir. Nos da una manera de pensar en primer lugar, distinta. Pero eso hay que ponerlo en práctica para que se convierta en hábito y vivir de una manera que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Me he explicado bien un poco? Sí. Okay. Perfecto. Yo dije al principio que ser creyente nos da una perspectiva de Dios, pero ser discípulo nos permite acceder a una relación con Dios. Entonces, al creyente lo enlazamos con la palabra perspectiva de Dios, mientras que al discípulo lo enlazamos a la palabra relación con Dios. Es mucho más fácil engañar al creyente que engañar al discípulo, porque el discípulo tiene una relación. Él sabe quién es su maestro, él sabe cuál es su doctrina, él sabe cuál es su ciencia, cuál es su arte, mientras que el creyente solo tiene una perspectiva. Entonces, no está mal ser creyente, porque Cristo nos mandó, como lo leímos en otros versículos anteriores, sino creyente, digo, sé tú un creyente, ¿verdad? Eso es lo que quería referir. No está mal ser creyente, sino que está mucho mejor ser discípulo. Ser discípulo porque como discípulos vamos a tener ya la historia completa. No solamente nuestra perspectiva de Dios, sino la historia adecuada, la palabra completa, la ciencia completa, el arte completo, la escuela completa. Y vamos a tener una relación directa con el maestro. Entonces, vamos a ver lo que es relación, ya que lo nombré. Dice, exposición que se hace de un hecho. Cuando relacionamos una cosa con la otra. Cuando decimos que Dios está relacionado con la vida eterna. Ahí estamos estableciendo una relación. Que se expone un hecho, ¿verdad? Exposición que se hace de un hecho. Se exponen dos hechos y se relacionan el uno con el otro. Luego, conexión. Correspondencia de algo con otra cosa, ¿ves? Cuando conectamos una idea con la otra, lo estamos relacionando. Pero cuando yo veo conexión. Ese es uno de los conceptos que trabajamos, ¿verdad? La publicidad de hoy, ¿verdad? Tiempo de conexión. La conexión que nosotros podemos tener con Dios. La relación es precisamente la conexión que nosotros podemos tener con Dios, la conexión que nos permite esta palabra que nuestros hábitos tener con Dios. Entonces, por eso hablamos de relación, conexión. Cuando hablamos de relación, hablamos de conexión, estar conectados con Dios. Y un ejemplo nos lo dan, por ejemplo, los aparatos eléctricos. Si el aparato eléctrico está conectado a la fuente de energía, va a funcionar. Pero si no está conectado, no funciona. No sirve. La conexión es importante. Y la fuente esta de energía tiene que estar en una fuente mayor. Una fuente principal. Entonces muchas veces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es nuestra conexión hacia Dios. ¿Cómo nos conectamos nosotros con Dios? ¿Cuál es nuestro camino hacia Dios? Yo siempre digo, es mejor conectarse con esto de aquí. Aquí no hay engaño de nada. Yo lo leí en la Biblia lo dice así. Mira, Melvin dijo lo que él quiso. Pero en la Biblia no dice eso. Muchachos de aquí. No hay manera de que una persona engañe a otra cuando esa otra ha leído lo que está aquí. No está conectado con esto. Entonces, vamos con esta que dice, conexión, insisto, correspondencia,
trato, comunicación de una persona con otra. ¿Ve? Hay una comunicación con Dios, cuando nosotros nos conectamos con Dios. De eso es lo que nos habla, tener una relación con Dios, saber quién es Dios, saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, eso no es sencillo, eso es un reto, conocer realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, es un reto, complicado. Luego dice, lista de nombres o elementos de cualquier clase, es una relación de trabajo, por ejemplo. Pero esta es interesante, mira. Relaciones de parentesco, de amistad, amorosas, comerciales, o sea, familia. Cuando tenemos una relación con Dios, somos familia. Por eso la Biblia dice que seremos llamados hijos de Dios. ¿Ves? Porque esa relación que Dios quiere con nosotros no es una relación, digamos, profesional, neutral. Es una relación de familia, de hijos. Dios quiere relacionarse con nosotros como hijos. Como Él es un padre y nosotros un hijo para Él. Luego dice conexión o enlace entre dos términos de una misma oración. Aquí se refiere a la parte gramatical. Por ejemplo, aquí en la frase amor de madre hay una relación gramatical porque los dos términos son las voces amor y madre. Se refiere que de esa madre hay amor. Esos dos términos que están relacionados. Si nosotros cambiamos aquí la palabra madre por padre, estaríamos relacionando padre y amor. Y si ese padre lo llamamos Padre Celestial, ya no nos referiríamos solamente a nuestro Padre terrenal, sino Padre Celestial, y estaríamos hablando de la relación que hay entre el Padre Celestial y el amor por nosotros. Y esa relación se define en una persona, Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Ahí está. No quiero que aplique. Si es 5 es. Qué mal que soy. Entonces, eso es la relación, esa conexión. Hay otras definiciones que no necesitamos tomarlas en cuenta, porque es otro tipo de definición para la palabra relación. Pero ¿qué dice aquí, por ejemplo, Santiago 4:8? Acérquense a Dios. Ahí ya se nos está dando a nosotros una recomendación, ya es un imperativo, acércate a Dios. ¿Sí? Ahí nosotros podemos tomar en cuenta lo que es la relación, acércate a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpien sus manos, pecadores. Y quienes tienen doble ánimo, que dudan, purifiquen su corazón. Aquí es que está hablando de los hábitos, de limpien sus manos, pecadores. ¿A qué se refiere? Hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que nos contaminan las manos. Cosas diarias de la vida diaria que nos pueden estar interfiriendo en la relación con Dios. Entonces, de eso es lo que nos habla este versículo, de una relación más directa con Dios, que nos permita vivir llenos de Dios, que nos permita vivir conforme a su palabra. Pero eso no es sencillo. Para eso necesitamos nosotros una aplicación, y a eso voy. ¿Verdad? Y antes de pasar a la aplicación, voy a releer la idea del estudio. Ser creyente nos ayuda a tener una perspectiva con Dios. Ser discípulo nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Creyente, perspectiva de Dios. Discípulo, relación con Dios. ¿Bien? Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Ahí hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, para llegar a conocer a Dios, se debe primero escuchar todo cuanto Él tiene para decir. ¿Qué tiene Dios para decir? Bueno, 66 libros hay aquí, que son los libros oficiales de lo que Dios nos tiene para decir, la Biblia. Y bueno, quien tiene curiosidad puede leer aún más. Esa Biblia tiene 76 libros. Tiene los apócrifos también, de los cuales fueron retirados de la Biblia anteriormente. Pero son
las palabras que nos van a llenar a nosotros del conocimiento de Dios. Todo lo que Él tiene por decir está aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, comenzar por la lectura frecuente de la Biblia, si es posible a diario. Porque después que uno dice todo esto que ha dicho, ser creyente, ser discípulo, preguntamos, ay, ¿cómo yo puedo ser un discípulo? ¿O cómo yo puedo ser un creyente? ¿Cómo yo puedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es agarrar este libro y abrirlo y leer. Ese es el primer paso. Agarrar la Biblia, abrirla y leerla. Si es posible, hay muchas cantidades de estudios de cómo se puede leer la Biblia, pero uno puede comenzar como comienza la Biblia en Génesis para ver lo que habla de la creación, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó a Adán y a Eva y a los animales y todo eso. Y cuáles fueron las primeras personas que tuvieron relaciones con Dios, porque eso no lo habla ahí la Biblia. Habla de la relación que tuvo Adán con Dios, la relación que tuvo Eva con Dios, cómo fueron las relaciones entre ellos, cómo fueron sus hijos, después sus descendientes, y así nos va mostrando muchas historias que hablan de la relación de personas con Dios. Entonces, este es el primer paso. ¿Dónde podemos encontrar que este es el primer paso? En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y tendrás éxito. De todo lo que guarda leer la Biblia. Nada más comenzar con leer la Biblia. Y aquí lo dice, no se apartará de tu boca, porque también nosotros tenemos la oportunidad de hablar de lo que aquí está escrito con otras personas. Sean creyentes o no, da igual. Pero tenemos la oportunidad de que esa palabra no sea solamente la palabra que llega a nosotros, sino que nosotros también podamos transmitirla. ¿Y qué es lo mejor que usted le puede recomendar a una persona? Mira, lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia, busca ayuda espiritual, busca orientación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recomendar a las personas que se metan en esto. Aquí hay alimento. Luego, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y donde hay Dios, no falta nada. Donde está Dios, no falta nada, absolutamente. Dios provee todo. Por eso dice la Biblia que Cristo lo llena todo. Absolutamente todo. Luego dice el libro de Juan, nos permite entender la historia de Cristo y cómo ayudar a tu vida en Dios. Es una recomendación. Hay gente que dice, si tú quieres saber cuál es el primer libro de la Biblia que quieres, Juan. Está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué dice Juan? Juan comienza diciendo cómo fue el nacimiento de Cristo. ¿Bien? Vamos a ver aquí rápidamente. Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan? Dice, en el principio era el verbo. Se refiere a Cristo como el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí es muy interesante. Porque Juan, mire, ¿por qué la gente muchas veces recomienda lea Juan de primero? Porque tiene esta referencia inicial al verbo. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, vemos que dice la palabra, dijo Dios, él dijo Dios a través de su verbo, de su palabra, dijo Dios, que se haga que hayan animales en la tierra, que se separe la tierra del mar. Dios creó todo a través de su verbo, de su palabra. Y ahí, ¿cómo? Es muy loco. Es muy Dios creó todo a través del verbo. Pero es que si lo analizamos bien, Cristo es el verbo. O sea que Cristo ha trabajado mucho. Hay un Cristo ahí Cristo separando el agua y separando. Pues hablamos de su poder infinito. Entonces, el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pues cuando dijo Dios, bueno, dijo Dios, él mismo lo hizo. Lo hizo y lo dijo. Lo reescribió.
Entonces, por eso, bueno, Juan es una buena recomendación que yo dejo de tarea. El libro de Juan nos permite entender la historia de Cristo y cómo ayuda a tu vida en Dios, la cual se fortalece en la oración constante. Y ahí viene Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. No sin cesar, ¿no? Una vez estábamos orando ahí en un grupo, hermano César, sálvate. ¿Por qué? No, porque la Biblia dice orar sin cesar. Interpretación de la Biblia mal hecha. De los No, malos. hermano, porque usted está interpretando mal la Biblia, ¿no? Mi hermano César, por favor, no vamos a orar para que usted se vaya. Orar sin cesar, dice él. Entonces, hay que orar sin cesar. ¿Por qué se puede orar? Bueno, podemos orar por nuestras necesidades, por nuestra familia, por las cosas que estemos pasando. Ahora, si nosotros estamos bien porque nuestra vida es tranquila y todo está bien, también podemos orar, le decimos a Dios gracias porque me has dado salud, gracias porque estoy bien, gracias porque nada me falta, gracias porque mi familia está bien, gracias porque tenemos muchas cosas por las cuales orar. Orar no necesariamente siempre pedir, son dos cosas distintas, ¿no? Muchas veces nos han enseñado que orar es pedir, pedirle a Dios, Dios, ayúdame con esto, ayúdame a conseguir un trabajo, ayúdame a conseguir comida, ayúdame a conseguirlo. Pero orar también puede ser, Dios mío, gracias. La palabra, gracias. Gracias porque estoy bien. Gracias porque mi familia está bien. Gracias porque estamos saludables. Gracias porque tengo un lugar donde dormir. Gracias porque a mi familia no le falta nada. Gracias. Eso también es orar. ¿Ves? Entonces agradecer a Dios. Tenemos una oración pendiente, por cierto, hablando de eso. Entonces, con esto cierro. Voy a empezar a practicar con esto cierro. La lectura bíblica y la oración constante se conjugan, se relacionan, se mezclan en la adoración. Siendo este nuestro siguiente paso para un crecimiento espiritual. Que yo di 3 pasos: leer la Biblia, orar y adorar. ¿Cómo adoran? Mira, hay gente que adora con la música. Es lo más evidente que se nos viene a la mente. Adoración, música. Pero hay gente que simplemente dice, yo ayuno. Y esa es mi manera de yo adorar a Dios. Yo ayuno. Yo agarro un día a la semana, no como en ese día, me dedico a orar, me dedico a leer la Biblia, estoy tranquilo en mi casa. Eso puede ser su manera de adorar. ¿Por qué? Porque no sabe cantar, seguramente. No sabe tocar ningún instrumento, ni nada. Yo, por ejemplo, podría estar en esta reunión y me hace falta, porque si ya lo pongo, hace doble efecto. Pura agua y cosas. Y la lectura bíblica no se necesita mucho tiempo tampoco. Porque la excusa más recurrente que uno escucha es, no tengo tiempo. No, que a mí no me da tiempo. Yo eso es muy complicado, yo tengo que trabajar. Esa. Muchas veces esto no tenemos tiempo. Pero es ¿por qué? Porque es un libro que tiene mucha información. Y nosotros pensamos, tenemos la idea equivocada de que tenemos que leer toda la Biblia de una vez. No, por eso la Biblia está dividida en capítulos y en versículos. Porque no es necesario que uno se ponga un solo día, ya la leí. Creo que conozco muchos alemanes que hacen eso. Compran un libro hoy y se planean. Este libro debo habérmelo leído, tiene 400 páginas, debo habérmelo leído para el martes. Wow. En serio, conmigo estudian personas que, o sea, no voy a decir porque me estén grabando, pero conozco personas que hacen eso, en serio. Este libro tiene 400 páginas, si leo 10 minutos diarios, y sacan cuenta de Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ven? Entonces así es bueno nosotros, la Biblia, 5 minutos. No nos quita tiempo, esto no nos va a quitar tiempo, esto nos añade tiempo. ¿Por qué nos añade tiempo? Porque es eterno. Y esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Y vamos a tener todo el tiempo del mundo. Entonces, leer un versículo diario, un capítulo, un libro, un libro diario sería ya un reto. Depende del libro. Pero leer un versículo diario, ya eso es bastante. Ya eso es un paso. Cuando yo leí un versículo, yo di un paso. Yo estoy un paso más cerca de Dios, con un versículo. Leí 2 versículos, estoy 2 pasos más.
Claro, hay gente que no, yo voy a leer, no sé, 3 capítulos, voy por 10. Y el problema de que el apuro queda descansando. No hay que apurarse, hay que dedicarle a Dios el tiempo que es correcto. Por eso la Biblia dice, a Dios hay que darle lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, las cosas que son de este mundo, se le dedica el tiempo que sea necesario y al tiempo de Dios, ese tiempo es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Tiempo de Dios. La oración, la lectura bíblica, la adoración y cómo esa adoración se va a manifestar. Entonces, Dios, esto lo dice Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, no es tangible. ¿Qué es eso? No es tangible, es espíritu. Está dentro de nosotros. ¿No? Está dentro. No podemos mirarlo, no podemos tocarlo. Por eso, bienaventurado el que sin haberlo visto que. Y los que le adoran, dice la Biblia, deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Cómo será en espíritu y en verdad? Tarea para la próxima semana. ¿Qué significa para mí en espíritu y en verdad? Vamos a orar. Vamos a orar sobre todo también por tus ojos. Vamos a orar. Yo quería que también para el trabajo de mi hermano y